Hola, hola, muy buenas, mi gente. Hoy vamos a trabajar sobre un tablero de madera MDF laminado. La medida de 1,20 m sobre 60 centímetros. Entonces, una obra grande, ¿ok? Y vamos a trabajarla de una manera mágica, sencilla, práctica. La puede aplicar quien sabe de pintura o no. Mira, tenemos este tablero. Vamos primero, ya sabemos, para practicar nuestra técnica hay que echar agua. Siempre trabajamos el arte fluido base sobre mojado. Ok, el tamaño es grande, entonces hay que echar agua. Aquí muy importante, echar poquísima pintura. Sabemos que usamos pintura del pudding o pintura acrílica diluida en agua. Lo que pasa, fijaos bien, el tamaño del tablero, grande, pero mira la cantidad de pintura, poquísima pintura y echar bastante agua. Esto sí, como hay poquísima pintura, nos va a dar trabajo para rellenarlo. Vamos a rellenarlo con el globo. Fijaos bien lo que estoy haciendo. Mira, las partes donde hay poca pintura, hay poca agua, pues vuelvo a echar agua para que me facilite más el trabajo. Esto hay que dedicarlo 3, 4, 5 minutos en el principio y después ya tenemos ahí poder trabajar tranquilamente. Esto sí, muy importante, para sacar una textura espectacular hay que echar poca pintura y mucha agua. Esto sí nos va a dar trabajo, pero no pasa nada. 3, 4 minutos y llevamos la pintura en todo el tablero. Solamente con el globo, este movimiento derecha a izquierda, así va abriéndose, mira. Y aquí, fijaos bien, la pintura ya se va estabilizando sobre el tablero. Y queremos lograr esta textura, estos efectos, gracias al poner poquísima pintura y mucha agua. Fijaos, ya tenemos estos efectos. Aquí, mira, derecha, izquierda, no importa, sacándolo para afuera. Da igual aquí el movimiento que pongas, siempre te va a dar algo bonito. Da igual, cualquier movimiento. Solamente se trata de rellenar. Ok, una vez está relleno el tablero, pues voy a poner un poco de pintura. Mira, esa pintura colorida es pintura acrílica diluida en agua. Ok, la coloco en un sitio y después con el globo voy llevándola. Ok, fijaos en los pasos. Mira, hasta ahora algo muy sencillo. Después de colocar el color rojo y al final que se vuelve como puse poca pintura, entonces y poniéndolo encima el tablero blanco se ve, no se ve rojo, ok, algo de rosa que se ve. Y ahora colocando el color morado y llevándolo, haciendo lo mismo. Ok, míralo, vuelvo a colocar, fijaos, con el pincel ahora estoy colocando el color y repaso para llevarlo ahí en la dirección que yo quiera. Y al mismo tiempo lo que estoy provocando aquí, mi gente, se va mezclando el color. Ahora fijaos, puse el color en el globo, el color morado en el globo, ¿ok? Y voy llevándolo así. Míralo, puse el color morado en el globo y voy arrastrando así. Y fijaos cuando empieza a mezclar el color morado con el color de la base. Fijaos. Aquí puedes crear maravillas. Aquí se puede crear abstractos sin fin. Y cada dirección te va a dar un efecto y una textura. Mira, vuelve a poner el color morado. Después de ponerlo en un sitio, entonces vas tú llevándolo. ¿Ok? Eso es trabajar. Trabajar aquí con táctica. Fijaos, míralo. Se trata ahora de rellenar. Mira, por este lado, esto, aquí puse el color. Fijaos bien. Y voy llevándolo para allá. Vuelvo a colocar el color morado en el globo y voy repartiendo así. Es una manera para que se mezclen los tonos y arrastrando con el globo direcciones me va a dar una textura espectacular. Fijaos bien. Mira qué movimiento. Aquí se trata de jugar. Lo que estoy haciendo es jugar con el globo. Y mira qué textura me regalo, por favor.
Mira qué cosa más chula. Mira qué tonos, mira qué direcciones. ¡Wow! Todo aquí lo maneja el aire. Aquí hay mucho aire. Entonces, mira, aquí puedes jugar tranquilamente. Ahora ya no pongo más el color morado. Lo que hay ahí voy repartiéndolo de esta forma. Al mismo tiempo, cada vez estoy creando movimientos. Unas, mira, pinceladas con el globo. Mira, aprieto y sale el color rojo lo que había debajo. Ahora sí, ya acabé con el morado. Voy a poner un poco de negro. Ahora lo coloqué en el globo y voy arrastrándolo así. Vuelvo a poner en el globo. Fijaos. Lo coloco ahí. Empiezo a estirarlo. Se va mezclando con el morado y con el rojo. Fijaos. Ahí. Vuelvo. Ahí poniendo el color. Y así los tiro tranquilamente. Es una técnica artística y terapéutica 100%. Aquí, mi gente, seguir estos pasos. Mira, aprieto un poco, mira lo que sale, por favor. Mira qué belleza. Aquí solo aplicar los pasos, seguir los pasos. Aquí no escondí nada. Se trata de enseñaros, mi gente, cómo funciona esta técnica. Con un globo estamos haciendo maravillas, estamos creando un abstracto genial, donde vamos a ver tonos, efectos, texturas, y efecto 3D brutal. Fijaos bien, ahora estoy repartiendo de lo que había ahí del color negro y voy mezclándolo. Míralo, por favor, otra. Eso que ya lo aprendimos en otros tutoriales, esta manera de sacar esto, jugando con el globo. Aquí cualquier movimiento te va a regalar una textura, un efecto, el efecto 3D garantizado. Fijaos lo que ganó aquí la obra de luz, gracias a la poca pintura que pusimos en el principio y mucha agua, pues da al abstracto una luz especial. Míralo, por favor, una obra grande, bonita, la manera de trabajarla era sencilla, práctica. Y fijaos la cantidad. Mira, un abstracto chulísimo. Mira la luz que sale de esta obra, por favor. Míralo. Mira cómo se mezclan los tonos. Lo que me regala el movimiento del globo. Fijaos, por favor, qué belleza. La luz que sale de abajo. Y los tonos como van mezclando. Pues... Y el efecto del tacto del plástico del globo con el tablero, mira lo que nos regala. Sin usar pincel, solamente un globo. Pintura del pudding o pintura acrílica diluida en agua y un tablero de madera MDF laminado. Unos movimientos, jugando, sacamos texturas, efectos, tonos. Mira lo que me regaló ahí, un ojo ahí, se ve una cara ahí detrás. Algo maravilloso que siempre nos regala la técnica del arte fluido base. Quedamos con esta belleza y hasta la próxima, que hay mucho más.